Millonario escucha a una anciana tocar piano en un orfanato y reconoce la música de su difunta madre. En un mundo donde el dinero puede comprar todo, hay melodías que no tienen precio. Cuando el éxito nos aleja de nuestras raíces, a veces una canción perdida puede traernos de vuelta a casa. Esta es la historia de un millonario que creyó haber perdido todo lo que realmente importaba, hasta que una anciana en un orfanato le recordó que algunos tesoros nunca se pueden comprar. Prepárate para una historia que tocará las fibras más profundas de tu corazón y te hará creer en el poder de los recuerdos que trascienden el tiempo. Suscríbete si esta historia llegó a ti y dime desde qué lugar del mundo la estás viendo. Eduardo Santamaría observaba la ciudad desde el piso 40 de su oficina en Polanco, México. A los 45 años, había construido un imperio financiero que muchos envidiaban, pero esa mañana de diciembre, el éxito se sentía como una carga pesada sobre sus hombros. Las luces navideñas parpadeaban en las calles abajo, recordándole que otra temporada festiva llegaba sin sentido real para él. Su secretaria, Carmen, tocó suavemente la puerta antes de entrar. Señor Santamaría, llegaron las propuestas de las organizaciones benéficas para sus donaciones navideñas, dijo colocando una pila de documentos sobre su escritorio de caoba. Eduardo suspiró mientras hojeaba los papeles. Cada año, su empresa destinaba millones de pesos a causas nobles, más por imagen corporativa que por verdadera convicción. Los números eran impresionantes, pero le resultaban fríos, distantes. ¿Hay alguna que no haya visitado antes?, preguntó sin levantar la vista. Carmen revisó sus notas. Sí, el Hogar Santa Esperanza. Es un orfanato en la colonia Doctores. La directora, hermana Magdalena, solicita apoyo para reparaciones y equipamiento educativo. Algo en el nombre del lugar resonó en Eduardo de manera extraña. No podía explicar por qué, pero sintió una punzada en el pecho. Programa una visita para mañana, dijo impulsivamente. Quiero conocer el lugar antes de decidir la donación. Carmen lo miró sorprendida. Era inusual que Eduardo visitara personalmente las organizaciones. Normalmente, enviaba a sus asistentes para hacer las evaluaciones. ¿Está seguro, señor? Podríamos enviar al equipo de responsabilidad social. No, interrumpió Eduardo con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. Iré yo. Necesito salir de esta oficina. Esa noche, Eduardo llegó a su penthouse vacío en Santa Fe. Las paredes estaban decoradas con arte contemporáneo carísimo, pero no había fotografías familiares, no había recuerdos personales. Su matrimonio había terminado 3 años atrás, y no tenía hijos. El silencio era su único compañero constante. Se sirvió un whisky escocés de 30 años y se sentó frente al ventanal que dominaba la ciudad. Por un momento, cerró los ojos e intentó recordar la última vez que había sentido verdadera felicidad. La imagen que vino a su mente lo tomó desprevenido. Él mismo, a los 8 años, sentado junto a su madre María Elena mientras ella tocaba el piano en su humilde casa de la colonia Roma. Su madre había muerto cuando él tenía 15 años, víctima de una larga enfermedad. Después de su muerte, Eduardo había bloqueado esos recuerdos, concentrándose obsesivamente en construir la fortuna que ella nunca tuvo. Había vendido el piano junto con todo lo demás cuando se mudó a Estados Unidos para estudiar. Ahora, 30 años después, se preguntaba si había valido la pena. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no tenía a nadie con quien compartirlo. Sus amigos eran socios comerciales, sus relaciones eran transaccionales. Había ganado el mundo, pero había perdido su alma. El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Un mensaje de su asistente le recordaba la junta del día siguiente. Eduardo apagó el dispositivo y se dirigió a su habitación, esperando que el sueño le trajera paz, aunque sabía que sería otra noche de insomnio en su cama de seda fría. Sin saberlo, mañana sería el día que cambiaría su vida para siempre. El BMW negro de Eduardo se detuvo frente al Hogar Santa Esperanza a las 10 de la mañana. El contraste era brutal, su auto de lujo estacionado frente a un edificio de 2 pisos con pintura descascarada y ventanas reparadas con cinta adhesiva. Los niños jugaban en un pequeño patio de concreto, sus risas llenando el aire matutino a pesar de las limitaciones del lugar. La hermana Magdalena, una mujer de unos 60 años con ojos bondadosos y sonrisa cálida, lo recibió en la entrada. Señor Santamaría, es un honor tenerlo aquí, dijo estrechando su mano con firmeza. Los niños están muy emocionados de conocerlo.
Eduardo se sintió incómodo. No estaba acostumbrado a interactuar con niños, y menos en un ambiente como este. Hermana, no es necesario hacer ningún show. Solo vine a evaluar las necesidades del hogar para determinar el monto de la donación. Por supuesto, respondió la religiosa con paciencia. Pero primero, ¿le gustaría conocer a nuestros pequeños? Creo que es importante que vea quiénes se beneficiarán de su generosidad. Recorrieron las instalaciones. Eduardo vio dormitorios con literas apiñadas, un comedor con mesas desiguales, aulas improvisadas con materiales reciclados. Todo era humilde, pero estaba impecablemente limpio y organizado. Los niños, de edades entre 5 y 16 años, lo saludaban con timidez pero con genuina curiosidad. Tenemos 47 niños actualmente, explicaba la hermana Magdalena mientras caminaban por el pasillo principal. Algunos son huérfanos, otros fueron abandonados o retirados de hogares abusivos. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para darles educación, alimentación y, sobre todo, amor. En el área de actividades, Eduardo notó un piano vertical muy deteriorado en una esquina. Las teclas amarillentas contrastaban con la madera rayada del mueble. ¿Funciona ese piano?, preguntó señalándolo. Más o menos, respondió la hermana con una sonrisa melancólica. Nuestra querida Esperanza lo toca para los niños de vez en cuando. Ella cuida a nuestros pequeños desde hace 15 años. Como si hubiera sido invocada por la conversación, una mujer mayor apareció por la puerta lateral. Esperanza Morales tenía 73 años, cabello plateado recogido en un moño sencillo y manos arrugadas que hablaban de una vida de trabajo duro. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una calidez que Eduardo no había visto en años. Esperanza, ven a conocer al señor Santamaría, la llamó la hermana. La anciana se acercó con pasos lentos pero firmes. Mucho gusto, señor, dijo con una voz suave pero clara. Escuché que quiere ayudar a nuestros niños. Que Dios lo bendiga por su buen corazón. Eduardo se sintió extrañamente conmovido por la sencillez de sus palabras. Un placer, señora Esperanza. La hermana me dijo que toca el piano. Los ojos de Esperanza se iluminaron. Oh sí, desde niña. Mi madre me enseñó. Aquí toco para que los pequeños se duerman, o cuando están tristes. La música sana el corazón, ¿no cree? Sin saber por qué, Eduardo asintió. Había una sinceridad en esa mujer que lo desarmaba completamente. ¿Le gustaría escuchar algo?, preguntó Esperanza con una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado. Sin esperar respuesta, se dirigió hacia el piano deteriorado. Eduardo quiso declinar cortésmente, pero algo en la expresión de la anciana lo detuvo. Se encontró asintiendo y siguiéndola hasta el rincón donde estaba el instrumento. La hermana Magdalena se excusó para atender otros asuntos, dejándolos solos. Esperanza se sentó en el banquillo desgastado y acarició las teclas con reverencia. Este piano tiene más de 50 años, murmuró. Llegó aquí antes que yo. Está desafinado y le faltan algunas teclas, pero aún tiene música guardada en su corazón. Eduardo se acercó, intrigado a pesar de sí mismo. Esperanza cerró los ojos y comenzó a tocar. Las primeras notas llenaron el espacio con una melodía dulce y melancólica. Era una canción sencilla, una nana tradicional mexicana que Eduardo no había escuchado en décadas. Pero entonces, Esperanza transicionó a otra pieza. Los primeros acordes golpearon a Eduardo como un relámpago. Su corazón se detuvo, su respiración se cortó. Era Clair de Lune de Debussy, la pieza que su madre solía tocar todas las noches antes de que él se durmiera. Los recuerdos lo inundaron como una avalancha. Vio a su madre, María Elena, sentada en su viejo piano de cola en la casa de su infancia. Sus manos delicadas deslizándose sobre las teclas, su voz susurrando la melodía mientras él se acurrucaba a su lado en el sofá desgastado. «Mamá», susurró Eduardo sin darse cuenta, mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Esperanza continuó tocando, ajena al torbellino emocional que había desencadenado. La melodía fluía imperfecta por el piano desafinado, pero cada nota resonaba en el alma de Eduardo con una precisión devastadora. Recordó las noches cuando tenía pesadillas y corría al cuarto de su madre. Ella lo consolaba tocando esta misma pieza hasta que se quedaba dormido. Recordó sus últimos días en el hospital, cuando ella ya no podía tocar, pero aún tarareaba la melodía para calmarlo cuando él lloraba. «¿Se encuentra bien, señor?»,
preguntó Esperanza, deteniéndose al notar que Eduardo temblaba. Eduardo se limpió rápidamente las lágrimas, tratando de recomponer su imagen ejecutiva. Sí, sí. Es solo que, esa canción, mi madre solía tocarla. Los ojos de Esperanza se suavizaron con comprensión. Ah, las madres y sus canciones. Nunca nos abandonan, ¿verdad? Aunque ellas ya no estén con nosotros, su música sigue viviendo en nuestro corazón. Eduardo no pudo responder. El nudo en su garganta era demasiado fuerte. Por primera vez en 30 años, sintió la presencia de su madre tan vívidamente que casi podía oler su perfume de lavanda. ¿Quiere que la toque completa?, preguntó Esperanza gentilmente. A veces, cuando algo nos duele mucho, necesitamos escucharlo hasta el final para sanarlo. Eduardo asintió, incapaz de hablar. Se sentó en una silla cercana y cerró los ojos, permitiendo que la música lo transportara a un tiempo cuando era amado incondicionalmente, cuando era feliz sin saberlo. Esperanza terminó de tocar Clair de Lune con una delicadeza que contrastaba con el estado deteriorado del piano. El silencio que siguió fue profundo, cargado de emociones que Eduardo no sabía cómo procesar. Se quedó sentado, con los ojos cerrados, sintiendo como si acabara de despertar de un sueño de 30 años. Su madre debía ser una mujer muy especial, dijo Esperanza suavemente, girándose en el banquillo para mirarlo. Eduardo abrió los ojos lentamente. Lo era. Era maestra de música antes de casarse. Dejó todo para cuidarme a mí y a mi padre. Su voz sonaba ronca, cargada de emociones reprimidas. Murió cuando yo tenía 15 años. Cáncer. Lo siento mucho, murmuró Esperanza, y en sus palabras había una sinceridad que Eduardo rara vez había experimentado. ¿Hace cuánto que no la recuerda así? La pregunta lo golpeó como una bofetada. No lo sé, admitió. Después de su muerte, me enfoqué tanto en salir adelante, en hacer dinero para que nunca más fuéramos pobres, que creo que dejé de recordarla por completo. Esperanza asintió con comprensión. El dolor a veces nos hace construir murallas tan altas que terminamos encerrando también los momentos hermosos. Eduardo la miró con curiosidad renovada. Usted también perdió a alguien importante. Los ojos de Esperanza se nublaron por un momento. Perdí a mi esposo hace 20 años. Y antes de eso, perdimos a nuestro único hijo cuando tenía apenas 3 años. Por eso trabajo aquí, con estos niños. Ellos me devolvieron la razón para seguir adelante. Lo siento, dijo Eduardo, sintiendo vergüenza de su autocompasión en comparación con las pérdidas de esta mujer. No, no se sienta mal, replicó Esperanza con una sonrisa triste pero genuina. Cada dolor es válido. Lo que importa es lo que hacemos con él. Yo elegí amar más. Usted eligió trabajar más. Ninguno está mal, pero tal vez haya llegado el momento de encontrar un equilibrio. Esperanza se levantó del banquillo y se acercó a una ventana que daba al patio donde los niños jugaban. «¿Ve a esos pequeños?», preguntó. «Cada uno de ellos ha perdido algo. Familia, hogar, seguridad. Pero mire cómo ríen. Los niños nos enseñan que el corazón puede sanar si lo alimentamos con amor». Eduardo se unió a ella en la ventana. Observó a los niños jugando fútbol con una pelota medio desinflada, riéndose cuando alguien tropezaba, consolando al que se lastimaba. Había una pureza en su alegría que él había olvidado que existía. Su madre estaría orgullosa de lo que ha logrado, continuó Esperanza. Pero creo que lo que más le gustaría es saber que es feliz. No soy feliz, admitió Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. Tengo todo lo que pensé que quería, pero me siento vacío. Como si hubiera traicionado todo lo que ella me enseñó sobre lo que realmente importa en la vida. Esperanza le puso una mano arrugada en el brazo. Nunca es demasiado tarde para recordar quiénes somos realmente. Eduardo permaneció en el orfanato más tiempo del planeado. Después de su conversación con Esperanza, la hermana Magdalena regresó para mostrarle las áreas que necesitaban reparación urgente, el techo que goteaba en el dormitorio de las niñas, la cocina con electrodomésticos de los años 80, y los baños que necesitaban renovación completa. Pero Eduardo apenas prestaba atención a los detalles logísticos. Su mente seguía procesando la avalancha de recuerdos que había desencadenado la música de Esperanza. Mientras caminaba por los pasillos del hogar, veía fantasmas de su propia infancia, él mismo a los 8 años,
corriendo hacia los brazos de su madre después de la escuela, ella enseñándole las primeras notas en el piano, las tardes de domingo cuando horneaban galletas juntos mientras sonaba música clásica en la radio. ¿Qué opina de nuestras necesidades, señor Santamaría?, preguntó la hermana Magdalena, notando su distracción. Eduardo se sobresaltó. Perdón, hermana. Es que, este lugar me trae muchos recuerdos. Se aclaró la garganta, tratando de recuperar su compostura profesional. Haré una donación, por supuesto. Pero me gustaría conocer más detalles sobre el presupuesto. Naturalmente. Tengo todos los documentos en mi oficina. Mientras revisaban las cifras, Eduardo escuchaba de fondo el sonido del piano. Esperanza había regresado al instrumento y ahora tocaba algo diferente, una melodía mexicana tradicional que los niños cantaban desde el patio. Sus voces infantiles se mezclaban con la música del piano desafinado, creando una sinfonía imperfecta pero hermosa. Esperanza es un tesoro, comentó la hermana siguiendo su mirada hacia el piano. Llegó aquí hace 15 años, después de perder a su esposo. Dijo que necesitaba sentirse útil otra vez. Desde entonces, ha sido como una abuela para todos estos niños. ¿Por qué eligió trabajar con huérfanos?, preguntó Eduardo. La hermana sonrió. Ella dice que los niños sin familia entienden el valor de las personas que eligen amarlos. Y ella necesitaba una familia nueva después de perder la suya. Eduardo sintió una punzada en el pecho. Él también había perdido su familia, sin darse cuenta, había elegido la soledad en lugar del amor. Hermana, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Cree que es posible cambiar después de los 40? Empezar de nuevo. La religiosa lo miró con ojos sabios. Señor Santamaría, veo hombres y mujeres exitosos todo el tiempo. Algunos buscan redención, otros solo quieren limpiar su conciencia. Pero usted es diferente. Veo en sus ojos algo que no había visto antes. Está buscando su alma. Las palabras de la hermana lo golpearon con fuerza. Es tan obvio. Para alguien que ha dedicado su vida a cuidar corazones rotos, sí. La pregunta es, ¿qué piensa hacer al respecto? Eduardo no tenía respuesta. Por primera vez en décadas, no tenía un plan, no tenía una estrategia. Solo tenía un vacío enorme que había estado llenando con trabajo y dinero, pero que ahora se sentía más profundo que nunca. El sonido del piano se detuvo, y momentos después, Esperanza apareció en la puerta de la oficina. Disculpen la interrupción, hermana. Solo quería decir que los niños están preguntando si el señor se quedará para el almuerzo. Eduardo miró su reloj. Eran las 2 de la tarde. Había cancelado mentalmente 3 reuniones importantes sin darse cuenta. Eduardo se encontró diciendo que sí al almuerzo, algo completamente fuera de su carácter habitual. Normalmente, cada minuto de su día estaba cronometrado, cada comida era una oportunidad de negocio. Pero algo en la atmósfera del orfanato lo había desacelerado, como si el tiempo funcionara diferente allí. El comedor era un espacio simple con mesas largas de madera y sillas desparejadas. Los 47 niños se sentaron organizadamente, pero Eduardo podía sentir sus miradas curiosas sobre él. No estaba acostumbrado a ser observado con tal inocencia. Niños, anunció la hermana Magdalena, nuestro invitado, el señor Eduardo, compartirá el almuerzo con nosotros hoy. Los pequeños aplaudieron con entusiasmo genuino. Una niña de unos 7 años, con trenzas despeinadas y ojos brillantes, levantó la mano. Hermana, ¿el señor Eduardo tiene niños como nosotros? La pregunta tan directa tomó a Eduardo desprevenido. No, no tengo hijos, respondió con suavidad. ¿Entonces está solito?, preguntó la misma niña con una expresión de genuina preocupación. El nudo en la garganta de Eduardo regresó. Supongo que sí. Los niños intercambiaron miradas, y uno de los mayores, un adolescente de unos 14 años, se dirigió a él. Aquí nadie está solo, señor. Si quiere, puede ser parte de nuestra familia. La inocencia y sinceridad de la propuesta casi hizo llorar a Eduardo. Esperanza, que se había sentado a su lado, le susurró, los niños tienen una sabiduría especial. Ven lo que los adultos olvidamos ver. Durante el almuerzo, Eduardo escuchó las historias de algunos de los niños. Había hermanos que llegaron juntos después de que sus padres murieran en un accidente,
una adolescente que había sido rescatada de una situación de abuso, gemelos que fueron abandonados cuando eran bebés. Cada historia era un testimonio de resiliencia, de la capacidad humana de encontrar esperanza en las circunstancias más difíciles. ¿Y usted, señor Eduardo?, preguntó Carlos, el niño de 14 años. ¿Cómo era cuando era pequeño como nosotros? Eduardo dudó. No había hablado de su infancia en años. Vivía con mi mamá en una casa pequeña en la Roma Norte. Ella tocaba piano, como la señora Esperanza. ¿Y su papá?, preguntó otra niña. Mi papá nos dejó cuando yo tenía 6 años. Mi mamá y yo nos las arreglamos solos. Los niños asintieron con comprensión. Conocían el abandono, entendían la pérdida. No había juicio en sus ojos, solo empatía. ¿Su mamá todavía toca piano?, preguntó Carlos. No, ella murió cuando yo tenía 15 años. Eduardo sintió que podía ser honesto con estos niños de una manera que no había sido con adultos en décadas. Un silencio respetuoso llenó la mesa. Luego, la niña de las trenzas se acercó y le tomó la mano. Nosotros también perdimos a nuestros papás. Pero aquí tenemos una nueva familia. Usted también puede tener una nueva familia si quiere. Eduardo sintió que su corazón se expandía de una manera que no había experimentado en años. Estas personas, que tenían tan poco en términos materiales, le estaban ofreciendo lo que él más necesitaba: pertenencia, amor incondicional, familia. Esperanza le apretó suavemente el brazo. ¿Ve lo que le dije? Los niños nos enseñan sobre el amor. Eduardo asintió, demasiado emocionado para hablar. Por primera vez en 30 años, se sintió en casa. Después del almuerzo, Eduardo pidió un momento a solas con la hermana Magdalena. Se sentaron en el pequeño jardín del orfanato, rodeados de plantas que los niños habían ayudado a sembrar en macetas recicladas. Hermana, quiero hacer más que una simple donación, comenzó Eduardo, su voz cargada de determinación. Quiero renovar completamente este lugar. Los ojos de la religiosa se iluminaron. Señor Santamaría, esa sería una bendición increíble, pero no queremos abusar de su generosidad. No es generosidad, la interrumpió Eduardo. Es necesidad. Mi necesidad. Respiró profundo. Estos niños, Esperanza, usted, me han mostrado algo que había perdido hace mucho tiempo. Quiero ser parte de esto. ¿Qué significa exactamente ser parte de esto? Eduardo había estado reflexionando sobre esta pregunta desde el almuerzo. Quiero establecer un fideicomiso permanente para el orfanato. No solo para cubrir gastos operativos, sino para crear un modelo de lo que debería ser un hogar para niños. Educación de calidad, atención psicológica, programas de arte y música, preparación para la vida adulta. La hermana Magdalena lo miraba con asombro creciente. Pero hay algo más, continuó Eduardo. Quiero estar involucrado personalmente. Quiero venir regularmente, conocer a los niños, ser un mentor, un abuelo adoptivo, si me aceptan. ¿Está seguro? Esto es un compromiso muy grande. Estos niños han sufrido muchas decepciones. Si se involucra en sus vidas, debe estar seguro de que es para quedarse. Eduardo pensó en su oficina en el piso 40, en su penthouse vacío, en las reuniones interminables que llenaban su agenda. Luego pensó en la sonrisa de la niña de las trenzas, en la sabiduría de Carlos, en la música de esperanza que había despertado su alma dormida. Hermana, he pasado 30 años construyendo una fortuna, pero hoy me di cuenta de que he estado viviendo en bancarrota emocional. Mi madre me enseñó que el amor es lo único que realmente importa, y yo lo había olvidado completamente. En ese momento, Esperanza se acercó con algunos de los niños más pequeños. ¿Podemos interrumpir? Los niños querían preguntarle algo al señor Eduardo. La niña de las trenzas, que Eduardo había aprendido que se llamaba Sofía, se adelantó tímidamente. Señor Eduardo, va a regresar a visitarnos. Eduardo se arrodilló para quedar a su altura. Sofía, si ustedes me aceptan, me gustaría venir muy seguido. De hecho, me gustaría ayudar a hacer este lugar aún más bonito para ustedes. ¿En serio?, preguntó Carlos, uniéndose al grupo. Como nuestro padrino. Exactamente como su padrino, confirmó Eduardo, sintiendo que cada palabra sellaba un compromiso que iba más allá de lo financiero. Los niños erupcieron en gritos de alegría.
Esperanza sonrió con lágrimas en los ojos. Su madre estaría muy orgullosa, le susurró. Eduardo sintió una paz profunda llenando su pecho. Por primera vez en décadas, sabía exactamente dónde pertenecía. 6 meses después, el hogar Santa Esperanza era irreconocible. Las renovaciones habían transformado el edificio en un espacio luminoso y acogedor. Nuevos dormitorios con camas individuales y espacios personales para cada niño, una cocina moderna, baños renovados, aulas equipadas con tecnología educativa, una biblioteca, un área de juegos, y en el centro de todo, un salón de música con un piano de cola nuevo. Eduardo había mantenido su palabra. Visitaba el orfanato 3 veces por semana, a veces más. Había reestructurado su empresa para trabajar menos horas y había delegado muchas responsabilidades. Sus socios comerciales pensaban que había perdido la razón, pero Eduardo nunca se había sentido más cuerdo en su vida. Esta tarde de sábado, como cada semana, Eduardo dirigía un taller de matemáticas para los niños mayores mientras Esperanza daba clases de piano a los más pequeños. El sonido de las escalas practicadas por dedos pequeños se mezclaba con las risas y las discusiones sobre problemas algebraicos. «Tío Eduardo», le gritó Sofía desde el salón de música, todos los niños habían comenzado a llamarlo tío. «Ya me aprendí la canción completa». Eduardo dejó su marcador y se dirigió al salón de música, donde Sofía estaba sentada frente al piano nuevo, con sus piernas cortas balanceándose desde el banquillo. Esperanza estaba a su lado, radiante de orgullo. «¿Cuál canción aprendiste, princesa?», preguntó Eduardo. «La que usted pidió que me enseñara la señora Esperanza», respondió Sofía con una sonrisa que derretía corazones. «La de su mamá». Eduardo sintió el familiar nudo en la garganta, pero ahora era diferente. Ya no era dolor puro, sino una mezcla dulce de melancolía y gratitud. «¿Puedes tocarla para mí?». Sofía asintió con entusiasmo y comenzó a tocar Clair de Lune. Sus pequeños dedos se movían con una gracia sorprendente para su edad, y aunque la interpretación era sencilla, estaba llena de amor y cuidado. Eduardo cerró los ojos y por un momento, pudo sentir la presencia de su madre en la habitación. Pero esta vez no se sintió devastado por la pérdida. Se sintió agradecido por el amor que había recibido y por la oportunidad de perpetuarlo. «¿Le gustó, tío Eduardo?», preguntó Sofía cuando terminó. «Me encantó, mi niña. Tu mamá María Elena estaría muy orgullosa de ti». Sofía había comenzado a llamar así a su madre, usando el nombre que Eduardo le había contado. Para estos niños, que habían perdido a sus padres biológicos, los recuerdos compartidos se convertían en herencia familiar. «Tío», interrumpió Carlos, ahora de 15 años y significativamente más alto. «¿Puede ayudarme con mi aplicación para la preparatoria?». Eduardo había establecido un programa de becas para que todos los niños del orfanato pudieran continuar su educación. Carlos sería el primero en graduar y tenía sueños de estudiar ingeniería. «Por supuesto, campeón. Vamos a mi oficina». Eduardo había convertido una de las habitaciones en una oficina pequeña donde podía trabajar cuando estaba en el orfanato y donde ayudaba a los niños con tareas y proyectos futuros. Mientras revisaba los documentos de Carlos, Eduardo reflexionaba sobre cómo había cambiado su vida. Su penthouse seguía siendo lujoso, pero ahora tenía fotografías de los niños en las paredes. Su agenda seguía siendo intensa, pero ahora incluía recitales de piano, obras de teatro escolares y juntas con maestros. Su cuenta bancaria seguía creciendo, pero ahora el dinero tenía un propósito que iba más allá de la acumulación. «Tío Eduardo», dijo Carlos mientras firmaba los papeles, «quiero preguntarle algo personal». «Dime, Carlos». «¿Se arrepiente de haber esperado tanto tiempo para encontrarnos?». La pregunta era profunda, típica de Carlos, quien había madurado mucho en estos meses. Eduardo consideró su respuesta cuidadosamente. «No me arrepiento, Carlos. Creo que cada uno de nosotros llega a donde necesita estar cuando está listo. Tal vez yo necesitaba esos 30 años para entender realmente el valor de lo que tengo ahora». Carlos sonrió. «Mi papá biológico nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Durante mucho tiempo odié a todos los hombres mayores. Pero usted me enseñó que no todos los adultos se van». Eduardo sintió una profunda responsabilidad en esas palabras. «Carlos, yo tampoco tuve una figura paterna consistente. Pero hemos creado algo nuevo aquí, ¿no crees? Una familia elegida». «Exactamente»,
respondió el joven. Y tío, gracias por elegir quedarse. Esa noche, mientras Eduardo se preparaba para irse, encontró a Esperanza sola en el salón de música, tocando suavemente en el piano nuevo. La melodía era diferente esta vez, algo original que había estado componiendo. ¿Es suya esa pieza?, preguntó Eduardo, sentándose cerca. Sí, respondió Esperanza sin dejar de tocar. La estoy escribiendo para usted. Se llama El regreso a casa. Eduardo escuchó la melodía, hermosa y esperanzadora, con ecos de Clair de Lune entretejidos en la composición. Es preciosa, Esperanza. Cada persona tiene una canción en su corazón, dijo la anciana. A veces se pierde por un tiempo, pero siempre puede ser encontrada de nuevo. Eduardo asintió, entendiendo que ella hablaba de mucho más que música. Esperanza, ¿puedo contarle algo? Por supuesto, mijo. Mi madre murió pidiendo perdón por no poder darme más, por no poder dejarme dinero o propiedades. Yo le prometí que haría una fortuna para honrar su memoria. Pero ahora me doy cuenta de que ella ya me había dado todo lo que necesitaba, su amor, sus valores, su música. Y durante 30 años, yo rechacé su verdadero legado. Esperanza dejó de tocar y lo miró con ojos llenos de comprensión. Pero ahora lo está honrando de la manera correcta. Está usando sus recursos para crear amor, para ser el tipo de hombre que ella crió. Gracias, susurró Eduardo, por ayudarme a recordar quién soy realmente. Un año después de su primera visita, Eduardo organizó una celebración especial en el Hogar Santa Esperanza. Era el primer aniversario de las renovaciones, pero más importante aún, era el día que habían decidido llamar el Día de la Familia Elegida. Todos los benefactores, maestros, voluntarios y, por supuesto, los 47 niños se reunieron para celebrar. El evento principal sería un recital de piano donde varios niños, incluida Sofía, presentarían las piezas que habían aprendido durante el año. Eduardo había insistido en que Esperanza también tocara, aunque ella protestaba que no era una artista profesional. Esperanza, le había dicho Eduardo, usted fue quien me trajo de vuelta a la vida. Este recital no sería posible sin usted. La tarde del evento, el salón de música estaba decorado con flores que los niños habían cultivado en el jardín renovado. Había sillas para todos los invitados, y al centro, el piano de cola brillaba bajo las luces suaves. Eduardo sirvió como maestro de ceremonias, presentando a cada niño con orgullo paternal. Sofía, ahora de 8 años, tocó Clair de Lune con una emotividad que dejó a todos los adultos llorando. Carlos interpretó una pieza de jazz que había estado practicando para impresionar a una chica de su nueva preparatoria. Pero el momento culminante llegó cuando Eduardo subió al escenario. Quiero contarles una historia, comenzó, dirigiéndose tanto a los niños como a los invitados. Hace exactamente un año, vine aquí como un hombre rico pero vacío. Pensaba que el éxito se medía en números de banco y propiedades. Pero una mujer sabia me enseñó que la verdadera riqueza se mide en amor compartido. Se volteó hacia Esperanza, quien estaba sentada en primera fila. Esperanza, ¿podría acompañarme al piano? La anciana se sonrojó pero se levantó, aplaudida por toda la audiencia. Se sentaron juntos en el banquillo del piano, Eduardo a la izquierda, Esperanza a la derecha. Hace un año, usted me tocó una canción que cambió mi vida, dijo Eduardo. Hoy quiero tocársela de vuelta, para agradecerle por devolverme a mi madre, por devolverme a mí mismo, y por darme una familia nueva. Comenzaron a tocar Clair de Lune a 4 manos. Eduardo había estado practicando en secreto durante meses, tomando lecciones privadas para poder participar en este momento. Su técnica no era perfecta, pero la emoción era palpable. Mientras tocaban, Eduardo podía sentir la presencia de su madre más fuerte que nunca. Pero ahora no era una presencia que lo entristecía, era una que lo bendecía. Podía imaginarla sonriendo, viendo cómo su hijo finalmente había encontrado el equilibrio entre el éxito y la felicidad, entre la ambición y el amor. Los niños cantaron suavemente la melodía, sus voces creando una armonía celestial. Sofía se acercó al piano y puso sus pequeñas manos sobre las de Eduardo, añadiendo sus propias notas a la interpretación. Cuando terminaron, el silencio fue profundo y reverente. Luego, la ovación fue ensordecedora. Eduardo se levantó y abrazó a Esperanza, susurrándole, «Gracias por salvarme». «No, mijo», respondió ella con lágrimas en los ojos.
Usted se salvó a sí mismo. Yo solo toqué la música que ya estaba en su corazón. Esa noche, después de que todos se fueran, Eduardo se quedó solo en el salón de música. Tocó Clair de Lune una vez más, pero esta vez sin tristeza, sin nostalgia dolorosa. La tocó como una oración de gratitud, como una promesa de que nunca más olvidaría lo que realmente importaba. Desde esa ventana podía ver la ciudad iluminada, su antiguo mundo de oficinas y ambición. Pero ya no sentía la necesidad de elegir entre ambos mundos. Había encontrado la manera de ser exitoso y feliz, de ser próspero y generoso, de ser un empresario y un padre. 5 años después de aquella primera visita que cambió su vida, Eduardo Santamaría estaba de pie en el mismo salón de música del Hogar Santa Esperanza, pero ahora como testigo de un momento extraordinario. Carlos, ahora de 20 años y estudiante de ingeniería en la UNAM, se había graduado con honores y había regresado para anunciar su compromiso con Ana, una joven maestra que también había crecido en un orfanato. Tío Eduardo, dijo Carlos con la solemnidad de un joven que había madurado más allá de sus años, Ana y yo queremos pedirle algo especial. Eduardo sonrió, intrigado. En estos 5 años había aprendido que las sorpresas de estos jóvenes siempre venían cargadas de amor y significado profundo. Queremos que sea usted quien nos case, continuó Carlos. No legalmente, porque no es sacerdote, pero sí emocionalmente. Queremos que sea usted quien nos dé su bendición como nuestro padre adoptivo. Eduardo sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. A lo largo de estos años, había oficiado graduaciones improvisadas, había bendecido proyectos de vida, había dado consejos como figura paterna, pero nunca había imaginado este momento. Sería el honor más grande de mi vida, respondió con voz quebrada. La ceremonia se realizó un mes después en el jardín del orfanato, que ahora era un espacio verde y floreciente. Todos los niños participaron, algunos como pajes, otros como músicos. Sofía, ahora de 13 años y una pianista talentosa, tocó la marcha nupcial que ella misma había arreglado. Esperanza, ahora de 78 años pero aún llena de vitalidad, sirvió como la abuela oficial de la ceremonia. Durante estos años se había convertido en la matriarca indiscutible de esta familia elegida, y Eduardo había aprendido a verla no solo como la mujer que lo había despertado, sino como su propia madre adoptiva. Queridos Carlos y Ana, comenzó Eduardo frente a los novios, cuando llegué aquí hace 5 años, pensaba que venía a dar. Pero ustedes me enseñaron que la verdadera generosidad es saber recibir amor. Carlos, has sido el hijo que nunca tuve, y Ana, ya eres la hija de mi corazón. Después de la ceremonia, mientras los invitados celebraban con música y comida, Eduardo se encontró nuevamente en el salón de música con Esperanza. El piano original, el viejo y desafinado que había cambiado su vida, ahora estaba en una esquina como una reliquia preciada, mientras que el piano nuevo ocupaba el centro del salón. ¿Se arrepiente de algo, Eduardo?, preguntó Esperanza mientras acariciaba las teclas del piano viejo. Eduardo reflexionó sobre la pregunta. Su empresa había seguido creciendo, pero ahora operaba con un modelo de responsabilidad social que otros empresarios estaban copiando. El Hogar Santa Esperanza se había convertido en un modelo nacional, y él había replicado el proyecto en otras ciudades. Su vida personal era rica y plena, rodeado de una familia elegida que crecía cada año. Solo me arrepiento de una cosa, respondió finalmente. De haber tardado tanto en escuchar la música. Esperanza sonrió y comenzó a tocar suavemente Clair de Lune. Pero esta vez, Eduardo no sintió melancolía. Sintió completitud. ¿Sabe qué aprendí, Esperanza?, dijo mientras se sentaba a su lado en el banquillo. Aprendí que mi madre nunca se fue realmente. Estaba aquí, en esta música, esperando a que yo estuviera listo para escucharla de nuevo. Y estaba en cada niño que necesitaba amor, en cada oportunidad de ser generoso, en cada momento en que elegí el amor sobre el miedo. Esa es la verdad más hermosa que existe, respondió Esperanza. El amor nunca muere, solo espera a ser redescubierto. Esa noche, Eduardo regresó a su penthouse, pero ya no se sentía vacío. Las paredes estaban llenas de dibujos de los niños, fotografías familiares, diplomas y reconocimientos que hablaban de una vida bien vivida. En su escritorio había una partitura enmarcada, Clair de Lune con una dedicatoria de Sofía, para el tío Eduardo, que nos enseñó que el amor es la música más hermosa. Antes de dormir, Eduardo se sentó al piano que había instalado en su sala, una réplica exacta del que su madre había tocado en su infancia. Tocó Clair de Lune una vez más, no como un lamento por lo perdido,
sino como una celebración de lo encontrado. En algún lugar del universo, Eduardo sabía que su madre sonreía. Había tomado 30 años y el sonido de un piano desafinado en un orfanato, pero finalmente había encontrado el camino de regreso a casa, al amor, a la familia, a la música que siempre había estado en su corazón. Porque a veces, el alma necesita perderse completamente para encontrar el camino de vuelta a casa, y la música de un corazón generoso puede despertar melodías que creíamos silenciadas para siempre por el dolor. Si has llegado hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, te invito a mantener viva esta fe con nosotros suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia que toque el alma. Y si esta historia te conmovió, regálanos un like para poder seguir compartiendo más historias como esta, hechas con todo nuestro corazón. ¡Hasta la próxima!